elementos de los cuales hemos estado hablando se van a mantener, ¿sí? Principalmente en relación a las comparaciones de, em, extensiones de regresión simple o de acá. También lo único que va a cambiar en su mayoría principalmente es la interpretación de los parámetros, ¿sí? Además de que acá vamos a tener dos o más variables independientes, pero esa va a ser una de las principales diferencias y de igual manera como en regresión simple era, uno podía ver la interpretación matemática que era el de una derivada total, acá en regresión múltiple eso va a ser el de una derivada parcial. Luego la significancia de los parámetros se va a seguir evaluando. El coeficiente de determinación va a tener la misma interpretación, solo que acá van a aparecer algunos otros elementos de inferencia estadística en la cual en su momento uno va a poder evaluar, ¿sí?, el cumplimiento o no de algunos supuestos del método de mínimos cuadrados ordinarios, principalmente este, aquellos incumplimientos en relación a la presencia de multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación. Y el método va a seguir siendo el método de mínimos cuadrados ordinarios, en el cual busca una reducción o una minimización de los errores a través de la ecuación de la recta. Entonces, si partimos del modelo general acá, uno podría tener n variables independientes, ¿sí? Pero en econometría siempre hay que aplicar el principio de parsimonia. Y parsimonia es menos es mejor. Entonces, no necesariamente, ¿sí?, uno puede tener 100 variables y incorporar las 100 variables, ¿sí?, sino que uno después de hacer el análisis respectivo, ¿sí?, uno podría lograr un poder explicativo del modelo únicamente con 6 o 7 variables y no con las 10, ¿sí? Entonces, el modelo explicado en su forma general, uno puede decir que Y o sería explicado por una constante más un beta sub 1 por X sub 1, ¿sí?, hasta un BK XK seguido del término de error aleatorio, donde K es igual va desde 1 hasta N, ¿sí? Entonces, uno acá, digamos, si uno recordara ahí las clases de matrices, ¿sí? Uno también podría dar o resolver esta ecuación de la recta derivado en un número de ecuaciones que se tenga, porque al final las bases de datos que uno tiene vienen siendo un sistema de ecuaciones en el cual uno puede buscar una solución. Entonces, lo que hace los programas son algoritmos en los cuales hacen un enfoque matricial para poder resolver, ¿sí?, estos parámetros y encontrar los valores de beta que de alguna manera minimizan los errores eh, mm, de esa distribución de los datos. Entonces, si uno recuerda las clases de matrices, uno dice que los betas estimados va a ser el resultado de un vector X transpuesto por X, ¿sí? A ese producto yo le voy a sacar una matriz inversa y a esa matriz inversa yo la voy a multiplicar por X transpuesta seguido del vector columna Y, ¿sí? Pero para eso, ¿sí?, como estamos acá en el enfoque de matrices, yo debo recordar algunas propiedades de los determinantes. Primero, para que una matriz tenga una matriz inversa, primero el determinante debe de ser igual a cero, ¿sí? Entonces, si el determinante de la matriz es cero, quiere decir que el sistema de ecuaciones no tiene una solución. Entonces ahí es donde eh, donde empiezan algunos errores o algunos valores extraños en algunos programas de cómputo en Excel, porque Excel
si usted le pone los valores, sí, Excel no logra establecer, ¿sí? Que esa matriz, ¿sí? El determinante es cero y por lo cual el sistema de ecuaciones no tiene solución. Además, uno sabe por algunas propiedades de los determinantes también, ¿sí? Que si una fila o columna es múltiplo o divisor de una columna o una fila de la otra, ¿sí? Ese parámetro va a ser, el determinante de esa matriz va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces, este vector de X es, cuando uno tiene las diferentes ecuaciones, uno puede abstraer en forma matricial, ¿sí? Los valores acá de X y Y, que en su momento lo vamos a ver, ¿sí? Pero si no, haga de cuentas que es en esto, ¿sí? Donde yo tengo una ecuación donde Y es igual a 10, igual a, a X1, que es igual a 2 más, perdón, más 20 por X12. Entonces, la única diferencia cuando uno va a hacer por notación de matrices es que si uno dentro del modelo quiere la constante, uno tiene que incorporar un vector columna de unos, ¿sí? Si yo lo estuviera haciendo en esta forma matricial, ¿sí? Yo tendría que incorporar acá, si yo en ese modelo, en ese vector de betas quiero la solución, debería de incorporar, ¿sí? Un vector columna de unos, ¿sí? Para poder hacer la solución del problema, ¿sí? Entonces, lo que hace básicamente el algoritmo, ¿sí? De Excel de R es hacer una resolución a través de matrices, ¿sí? Y entonces uno también podría hacer esto en Excel para poder de alguna manera entender cuál es la caja negra, ¿sí? De la estimación de los parámetros, ¿sí? Pero em, en aquel entonces, si no existiera pues, la tecnología, pues uno podría hacerlo a través de, de matrices, ¿sí? Y los dos métodos que aparecen en regresión múltiple es siempre el de mínimos cuadrados ordinarios, que es gran base de nuestro modelo, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que recordar cuáles son los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios para que uno pueda utilizarlo, pero también va a aparecer el método de máxima verosimilitud, ¿sí? Entonces acá, de alguna manera, ¿sí? Es el método, solo que en vez de minimizar en el método de mínimos cuadrados ordinarios con la máxima verosimilitud, lo que se maximiza es la probabilidad. Entonces, este método de máxima verosimilitud es el que se va a utilizar principalmente en los modelos de regresión logística, cuya característica es que la variable independiente toma valores de unos y ceros, donde uno es la presencia del fenómeno que yo estoy evaluando y cero es la ausencia de ese fenómeno y principalmente los valores que va a tener Y son ceros y unos, ¿sí? Entonces ese va a ser el método que va a utilizar. Entonces, dentro de regresión múltiple para fines de la clase, ¿sí? Siempre se va a seguir utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, ahora, ¿cuáles son algunas de las diferencias en relación a regresión simple? Entonces, la principal es que en regresión múltiple vamos a utilizar dos o más variables independientes, que es sinónimo de regresor. En regresión simple únicamente utilizamos una variable independiente y va a existir la principal diferencia va a radicar en la interpretación de los parámetros o de los coeficientes. Entonces, eh, lo que ya habíamos visto en relación a las variables independientes, ¿sí?
La regresión múltiple, ¿sí? Se utilizan dos o más variables, ¿sí? En regresión simple una. El coeficiente de correlación sigue utilizando siempre la relación lineal entre X y Y. Acá va a aparecer un coeficiente de correlación múltiple que se observa entre Y y la variable observada, y también se va a incorporar una matriz de correlación en la cual puede uno observar cuál es la asociación lineal que tiene la variable independiente con el conjunto de variables independientes, y acá es donde se va a observar una de las principales diferencias en la interpretación de los betas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista matemático, en regresión simple eso sería una derivada total, y en regresión múltiple sería una derivada parcial. Entonces, si yo recuerdo la interpretación de la derivada total, lo que me dice es un cambio en Y por una unidad de X, ¿sí? Entonces, eso sería. Pero en regresión múltiple, ¿sí? ¿Cuál sería el cambio de Y provocado por una variación en la unidad de X, manteniendo constante las demás variables? O o tendría que incorporar la frase ceteris paribus cada vez que yo interprete cada uno de los parámetros, ¿sí? Siempre y cuando sean significativos, yo diría, ¿sí? Que la variable independiente se cambiaría en beta sub uno, mientras todo lo demás permanece constante. En relación al riesgo de, de sesgo, ¿sí? Ahí lo que existe en regresión simple es la variable, puede ser una variable omitida que no esté controlada, y en regresión múltiple lo que puede observarse o puede aparecer, ¿sí? Es la multicolonialidad entre las variables independientes. Entonces, la multicolonialidad entre variables independientes, ¿sí? Es lo que tenemos que tratar de evitar. Si uno lo quisiera ver en una representación gráfica, en regresión simple es una línea de un plano 2D, y en regresión múltiple sería un hiperplano en más de dos dimensiones, básicamente. El R ajustado, ¿sí? Va a aparecer otro concepto del R ajustado y el coeficiente de determinación. ¿Cuál es la diferencia? Que en la fórmula del R ajustado va castigando, digamos, la incorporación de variables independientes que son irrelevantes. Entonces, bajo el principio de parsimonia, que menos es más, también cada vez que dentro de un modelo uno decida incorporar una variable independiente, ¿sí? La idea es que desde el punto de vista estadístico, cada incorporación de la variable independiente, ¿sí? Tiene que tener, ¿sí? Tiene que ayudar a incrementar el valor predictivo del modelo. Es decir, uno debería de observar un aumento desde el punto de vista estadístico del coeficiente de determinación, pero el R ajustado, además de que castiga, ¿sí? Este, la incorporación de una variable independiente que en algunos casos no ayude a explicar el poder predictivo del modelo, ¿sí? Ya en regresión múltiple uno puede comparar, ¿sí? Dos o más modelos. Y eso para poder establecer, ¿sí? Si el modelo A o el modelo B es mejor, lo vamos a hacer, o uno de los métodos es a través del R cuadrado ajustado. Pero para que yo pueda comparar dos modelos, ¿sí? Ambos modelos deben de cumplir con dos características, ¿sí? Si los dos modelos tienen las mismas condiciones, yo ya puedo comparar los modelos a través del R ajustado, y la lógica dice que yo voy a quedarme con aquel modelo
cuyo coeficiente de determinación sea el más elevado. Entonces, esos requisitos para que yo pueda comparar modelos en regresión múltiple, ¿sí? Son los siguientes. Primero es que el tamaño de la muestra debe de ser el mismo en los dos modelos que se están comparando, ¿sí? Y la otra condición es que la variable independiente debe de tener la misma unidad de medida en ambos modelos. Si esas dos condiciones se cumplen de manera conjunta, yo puedo comparar dos modelos y me voy a quedar, ¿sí?, con el modelo que tenga el coeficiente de determinación ajustado más alto, ¿sí? Y la otra diferencia principal es en la interpretación del ceteris paribus, ¿sí? Como les comentaba, desde el punto de vista matemático, en regresión múltiple uno puede decir que los betas tienen una interpretación, ¿sí?, similar al de una derivada parcial. Cuando uno derivaba una función, ¿sí?, lo derivaba en función de únicamente de una variable de la función y las demás permanecían sin cambio. Entonces acá uno siempre en la interpretación de los modelos, ¿sí?, va a incorporar mientras todo lo demás permanece constante o el famoso ceteris paribus, ¿sí? Y entonces acá está la forma de la regresión del R cuadrado ajustado, ¿sí? Donde si ustedes observan, ¿sí?, va incorporando, ¿sí?, en la medida de que se van incorporando elementos. Entonces acá uno, usted ya sabe que es el tamaño de la muestra y acá es el número de parámetros o de variables que se están incorporando al modelo, ¿sí? Entonces, en regresión simple, ¿sí? El, Disculpe, Lick, ¿sí? ¿qué dijo que significaba acá? Disculpe, no lo escuché bien. Sí, K es el número de variables independientes, del modelo. Digamos, es la cantidad de X que tenemos, de la cantidad de, sí, de X que tenemos Variables en el... independientes, ajá, digamos que en un modelo como el ejemplo que tenemos acá en Excel, ¿sí? O sea, acá cuando usted ve este -1 es que se está restando la constante, pero es el número de variables independientes que tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este modelo, sí, en este modelo, sí, acá cuántas variables independientes tiene. donde dice, espérate, Aquí donde dice salario, perdón. B, son tres, beta sub 0, B1 y B2. ¿O no? No, no, variables independientes, ¿cuántas tiene? Dos, Dos. experiencia y educación. Entonces, eso es lo que forma parte acá de esta foto, de este K. Entonces, en algunos casos, sí, de acuerdo a la fórmula, en algunos casos K va a ser el número de variables independientes y en otro caso, sí, corresponde también al número de parámetros que se están estimando en la ecuación. Ok, gracias. Bueno, sí, entonces acá, digamos, siempre en esta parte van a aparecer también em, estos elementos, ¿sí?, de K, ¿sí? Y entonces lo que uno también está midiendo es en regresión múltiple, es que cada uno de los beta subido de los parámetros está midiendo de una forma parcial neta de la variable X sub i sobre la variable independiente, pero se aísla el aporte de las demás variables del modelo. Por eso es que se incorpora siempre la frase ceteris paribus, ¿sí? Entonces,
en relación a la significancia de los parámetros, ¿sí? Se sigue utilizando, eso no cambia en nada, es similar a lo de regresión múltiple. ¿Sí? Vea muy bien la, la pregunta que le voy a hacer, ¿sí? ¿Qué, ¿Cuántas formas tiene usted de evaluar si un parámetro es significativo? Tres Tres, formas. tres Eh, formas. ajá, ¿cuáles son esas? Estadístico T, el p-value y los intervalos. Intervalos de confianza. Esas son las formas. ¿Sí? ¿Qué valores deberían de cumplir o tener esas tres formas para lo cual yo diga que el parámetro sea significativo? Siempre recordando que cuando hablamos de que el parámetro sea significativo, estamos hablando que estamos haciendo una prueba de hipótesis en el cual la hipótesis nula, ¿sí? Es que el coeficiente es distinto de cero y la nula es que son iguales a cero. Entonces, de esas tres formas, ¿qué valores deberían de tener esos estadísticos para los cuales yo debería, eh, si yo quiero concluir que los parámetros sean significativos? La prueba T El, tendría que tener un valor absoluto mayor a 2, Muy bien, mientras que el valor P debe ser menor al nivel de significancia, ¿verdad? Que generalmente es al 5%. exacto. Y los intervalos de confianza, el cero no debe estar incluido dentro de los límites superior e inferior del intervalo. Ujú, o el intervalo de confianza. Muy bien. Sí. Eso es lo que yo debería de verificar. ¿Sí? Entonces, la otra pregunta es, recuerda que en la clase pasada yo les dije que aparte del p-value que me servía para evaluar la significancia de los parámetros, tiene otro uso, ¿sí? ¿Alguien recuerda cuál es el otro uso que tiene el p-value? no, Lick. Mm. Alguien que no me haga quedar mal. Lick, no sé si estoy mal, es por la toma de decisiones. No. Ujú. Descartar los parámetros que no son significativos. Ese es el uso general, ajá, ese es para ver, pero tiene otro uso, digamos. ¿Sí? Es la probabilidad de obtener los resultados que nosotros calculamos. Mm, por ahí va la cosa, pero no. Es el nivel máximo de error con el que se puede trabajar para que los parámetros sean significativos. Eso es, ¿quién fue? Yo, Selvin Barrera. Ah, gracias, Selvin. Muy bien. Eso es el otro uso que tiene el nivel, el p-value. Entonces, usted observa el p-value, ¿sí? Como bien lo dijo Selvin, ¿sí? Eh, el otro uso, aparte en el cual yo puedo evaluar, ¿sí? Si el parámetro es significativo o no, tradicionalmente, que si el p-value es menor que el nivel de significancia, adicionalmente, ¿sí? Me dice cuál es el nivel máximo de error con el cual yo puedo trabajar para que todos los parámetros sean significativos. Entonces, esa va a seguir siendo exactamente lo mismo. Lo que va a aparecer acá en regresión múltiple
es que vamos a tener otros elementos de inferencia estadística, como por ejemplo la prueba de significancia global o la prueba F, en la cual lo que uno está buscando es medir de manera conjunta, ¿sí? O de manera global, si al menos uno de los parámetros que se estimaron es distinto de cero. Y esa sería la hipótesis alternativa, y la nula sería que todos los parámetros son significativos, ¿sí? Y acá usted siempre tiene que recordarse que ese es el otro uso que tiene el p-value, ¿sí? Si yo observo que para las diferentes pruebas estadísticas yo siempre voy a tener un p-value, ¿sí? P-value me va a permitir, ¿sí? Eh, si el p-value es menor que el nivel de significancia, yo voy a aceptar la hipótesis alternativa de esa serie de pruebas que esté haciendo, ¿sí? Entonces acá hay una fórmula en la cual está la estimación del estadístico F, ¿sí? Entonces acá en este caso, no sé quién fue que me notó que era acá, sí, pero para este estadístico Em, acá, digamos, en K, sí, sigue siendo la misma historia del número de variables independientes que se incorporaron al modelo. Y entonces acá ustedes tienen como un resumen, ¿sí? En el cual uno puede evaluar la significancia de los parámetros a través del p-value, ¿sí? De igual manera, ya dijimos que lo que buscamos es que los parámetros tengan un error mínimo, ¿sí? Entonces, quiere decir que si un parámetro cuyo valor, el error estándar es menor, ¿sí? El estimador es más confiable, ¿sí? Y acá está también la regla del intervalo de confianza. Si no se incluye al cero dentro del intervalo de confianza, el parámetro es significativo. Y el R ajustado, usted debe recordar que se castiga la incorporación de una variable independiente adicional, ¿sí? Y en regresión múltiple, el R ajustado es el indicador más recomendable si yo quiero comparar dos modelos, ¿sí? Y algo que hay que tener muy claro acá, cuando empecemos a ver los incrementos de los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, es que un R cuadrado alto, ¿sí? No implica que todos los coeficientes sean significativos. Entonces, usted va a observar algunos modelos en los cuales tienen un R cuadrado alto, pero tiene pocos T significativos, ¿sí? Entonces, si eso sucede, usted lo que va a estar es en presencia de multicolinealidad, pero en su momento lo vamos a observar. Entonces, siempre para este caso vamos a suponer siempre, ¿sí? Que hay ausencia de multicolinealidad. Quiere decir que cada una de las variables independientes que se incorporaron al modelo no tienen correlación entre sí o tienen un nivel de asociación muy bajo. Además, los errores, ¿sí? Van a ser homocedásticos, ¿sí? Es decir, van a tener una varianza, una media cero y una varianza constante. Y también van a tener algunos elementos de una normalidad de los residuos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver acá es un pequeño modelo, digamos, ¿sí? O una aplicación, ¿sí? De regresión múltiple. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Ejemplo aplicado sugerido. Modela el ingreso familiar en función de años de educación, experiencia laboral y acceso a crédito, útil para el contexto centroamericano y muy visual con datos reales de encuestas de hogares. Gracias. Entonces acá está, eso sería un ejemplo, ¿sí? Y acá está, alguien podría leer esto, por favor. Ejemplo aplicado. Ejemplo aplicado paso a paso. Caso. Determinantes del salario mensual de trabajadores urbanos en Guatemala, usando años de educación y años de experiencia laboral. Sustento teórico. La teoría del capital humano
Mincer de 1974 plantea que el salario aumenta con la inversión en educación y con la experiencia acumulada, aunque esta última con rendimientos decrecientes. Ambas variables son buenas candidatas para explicar el salario de forma conjunta. Las especificaciones del modelo. Se plantea un modelo lineal con el salario como variable dependiente y educación y experiencia como regresores, controlando el efecto de cada una sobre el salario. Muy bien, entonces acá tendríamos el modelo especificado en el cual uno dice que el salario está en función de una constante más un intercepto por los años de, más un beta 1 por los años de educación, más un beta 2 más el término de error, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Acá está la unidad de medida, el salario es el salario mensual del trabajador, la educación está en años de escolaridad, la experiencia en años de laboral. Entonces, solo la primera está en quetzales y el segundo está en años, ¿sí? Entonces, con lo que hemos hablado, ¿sí? ¿Sí? En relación a la interpretación de los parámetros, ¿sí? Tómese 2 minutos, ¿sí? Y dígame, ¿sí? ¿Qué significaría ese 1850, el 220 y el 95? A ver, ¿sí? ¿Alguien ya tiene la... ¿Alguien quiere comentar al respecto? ¿De cuál sería su interpretación de 1850? Yo El 200. entendería que el 1850 es lo que ganaría una persona sin tener educación y experiencia. Sería Si como lo la base. viéramos en economía laboral, ¿qué sería ese 1850? Salario mínimo, ¿no? El salario mínimo, ajá. Y 220 por educación sería lo que 220 unidades monetarias por cada año de educación que tiene una persona. Y con el 95 serían 95 unidades monetarias adicionales por cada año de experiencia que cuenta esa persona. Ujú. ¿Qué le faltaría al 220 y al 95 para que las respuestas que dio el compañero fueran correctas? El ceteris paribus, ¿no? El ceteris paribus, ajá. Entonces, sí, con el ceteris, quien mencionó el ceteris paribus, ¿cuál sería su interpretación del 220 y el del 95? Yo entendería que son los 220 adicionales
ceteris paribus, mientras el salario mínimo se mantenga constante, al igual con el 95 unidades monetarias extras con la experiencia. A ver, ordenemos un poco las ideas. ¿Sí? Está bien, sí, solo es una cuestión de ordenar. Primero, el 1850 es una constante, entonces no debería de mantenerse constante. Las únicas que forman parte de la función del salario es la educación y la experiencia. Entonces, cuando yo digo de los 220, ¿sí? El ceteris paribus, ¿sí? Mientras todo lo demás permanece constante, sería únicamente la experiencia. Entonces, ¿sí? Si yo quisiera verlo de alguna manera, podría decir que el 1850 es el salario mínimo, ¿sí? De, de ese modelo, independientemente de cuántos sean los años de educación y experiencia que tenga la persona. Adicionalmente, cada año adicional de educación, ¿sí? Va a representar un ingreso adicional de 220 en el salario, mientras todo lo demás permanece constante. O ceteris paribus, si yo digo mientras todo lo demás permanece constante, lo que estoy asumiendo es que lo que permanece constante es la experiencia. Si paso a 95, diría que un año adicional, ¿sí? De experiencia representa un incremento de 95 quetzales, ¿sí? En el salario, mientras todo lo demás permanece constante. ¿Y qué es lo que permanece constante? La educación. La Los años, educación. los años de educación. Entonces, esa sería la forma de la interpretación. ¿Sí? Entonces, siempre con fines pedagógicos, ¿sí? Acá están cada uno de los coeficientes, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo le tengo es con la información disponible que está acá, ¿sí? No asumo a otra ni nada. La constante, sí, beta 1 y beta sub 2 son significativos, sí o no, y por qué. Con esta información acá del estadístico T. Mi pipario. Son mayores a 2, entonces sí son significativos. A ver. Le faltaría ahí a su mayores a 2. Esa es su frase, Mayores a 2 en el valor absoluto. en valor absoluto. Ujú, muy bien, esa sería la forma, ¿sí? Y la otra, ¿sí? Obvio el signo acá menos, ¿sí? ¿Sí? Si lo viéramos por el p-value, por el método del p-value, ¿los parámetros serían significativos o no? Sí lo son porque son menores al nivel de significancia. Ujú. Y ese nivel de significancia, a menos de que me lo indique, pero por supuesto siempre voy a trabajar con un nivel de significancia del 5%, por lo tanto el nivel de confianza es del 95, ¿sí? Entonces, acá más o menos, ¿sí? Sería un poco la interpretación de los parámetros que ya habíamos dicho, ¿sí? Entonces, alguien podría leer. Interpretación de los parámetros. Beta 1 igual 220. Por cada año adicional de educación, el salario mensual aumenta en 220 quetzales, manteniendo constante la experiencia. Beta sub 2 es igual a 95. Por cada año adicional de experiencia, el salario sube 95 quetzales, manteniendo constante la educación. Beta sub 0, salario esperado con 0 años de educación y experiencia. Ujú. Podría leer ahí la significancia de los parámetros, por favor. Sí, significancia de los parámetros. Los tres p-valores son menores a 0.05, por lo que se rechaza hipótesis nula, beta igual a sub 0 en cada caso.
Educación y experiencia son estadísticamente significativas al 99% de confianza para explicar el salario. Gracias. Y entonces, sí, el otro que uno podría ver para esto, estos efectos prácticos, digamos, ¿sí? Uno puede ver si que la educación es mayor a la experiencia, ¿no? Entonces, en dado caso, si mi objetivo fuera, sí, dentro de una política pública, incrementar el ingreso, sí, yo, lo que me dice la experiencia o esta base de datos es que más años de educación, sí, representan este, un mayor ingreso, ¿no? Entonces, lógicamente debería estar enfocado en una política pública que ayude a contribuir los años de educación de las personas para que ellos aumenten su, este, su educación, ¿sí? Y para concluir, ¿sí? Este, de alguna manera, un ejemplo que replica el código en R, ¿sí? Y entonces, de igual manera, se los voy a copiar en el chat para que ustedes lo corran, los que ya tienen R. Te les voy a explicar una simple. Ah, perdón, Ariana no había visto su mensaje. Sí. Entonces ahí para Ariana, me imagino que ya veo qué es lo que debería de incorporarle a, a su, a su respuesta para que fuera correcta. ¿Sí? Entonces yo me llevo esto a R, ¿sí? Con estos datos, ¿sí? Es más o menos lo que tendría acá. ¿Sí? Entonces, con este cuadro de salida, con estos datos, ¿sí? Acá, ¿sí? Con lo que hemos visto, ¿qué podrían decirme de este cuadro de salida en R? ¿Sí? Tómese unos 2 minutos para...
Bueno, entonces, ¿qué me pueden decir con esos datos de, digamos que en la interpretación del modelo, sí, uno tiene que interpretar cada uno de los parámetros, mencionar el coeficiente de determinación, sí, un poco de la correlación de los entre las variables y el R cuadrado, sí. Con este cuadro de salida de Excel, digamos que es el típico, sí. Con esa información, ¿sí? ¿Qué parámetros son significativos en ese cuadro de salida de Excel? Si serían significativos, B sub 0 y B sub 2, ¿verdad? Que sería el intercepto y experiencia, porque son mayores a 2. En valor absoluto. En valor absoluto, ajá, sí. La educación sería no significativa. Si la pregunta fuera, ¿qué nivel de confianza o qué nivel de significancia debería de considerar para que los tres parámetros sean significativos? Don Selvin, ¿qué nivel de significancia debería de ser para que todos los parámetros fueran significativos en este ejemplo? Para que todos los parámetros sean significativos, Ujú. ¿De cuánto debería, debería ser la significancia? debería de ser como de 0.20. 0.20. Ajá, muy bien. Tiramos acá para cumplir esto. Sin bajo ese supuesto, todos los parámetros serían significativos. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir de este 9879? Que los, que los ingresos esperados están en función de, de los años de estudio y la experiencia que tiene un trabajador. Se explica en un 98%. Ujú, sí, el 98.79%, ¿sí? De las variaciones que suceden en el salario están explicados por la educación y la experiencia. ¿Sí? Entonces, en su momento vamos a analizar algunos otros elementos de, mm, de la inferencia estadística, pero a estas alturas, sí, con la diversidad de modelos que hemos visto, sí, entonces usted lo que no debe hacer es confundir cuál debería de ser la interpretación de un coeficiente, si es un modelo de regresión simple, si es una extensión de modelo de regresión simple, y ahora si es de regresión múltiple, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada uno del modelo que se esté evaluando, ¿sí? Las principales variaciones, ¿sí? En relación a la interpretación de los modelos va a residir principalmente, ¿sí? En las pendientes o los coeficientes que se están estimando, ¿sí? No sé si hay alguna duda por acá. Yo sí tengo. Carlos le subió un anuncio ahí en el Classroom para que se pudieran matricular. No sé si a ustedes les pasó exactamente lo mismo de los del otro salón que no se pudieron matricular o ustedes sí pudieron. No pudimos, Lick. Ah, Sí, Lick, no se pudo. entonces, bueno, ustedes como son alumnos proactivos, me imagino que probaron con el resto de cursos, solo para ver si es similar con el resto de compañeros del otro salón, pero dice que ellos pudieron matricularse, si lo llevan, ¿verdad? En economía internacional y en macro, pero que no los dejó matricularse en finanzas ni en este curso. Es correcto. Licenciado, de los 4 cursos del octavo, yo he podido con 3, solo el de usted no tenemos clave de matriculación. Ah, ¿alguien de ustedes podría hacerme el favor de mandarle un pantallazo de qué es lo que les ocurre? En el otro salón nos comentaron que no pudieron matricularse ni en finanzas ni en micro.
ni en finanzas ni en econometría. En finanzas, licenciado, buenas noches. Ujú. El licenciado tuvo que acceder y él mismo nos matriculó. Y en los demás, pues yo no he podido, solo me tira error. Licenciado, en mi caso es la clave de acceso que no me permite, porque yo sí bien pude matricularme también en otros cursos y solo es como el suyo. ¿Qué error le da? Dice? Usted podría enviarme un pantallazo del error que le da para poder enviárselo a los, a los de educación virtual para ver cuál es el problema. Que se supone que ustedes deberían de realizar la automatriculación. Por favor. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Solo es que, Félix, en la interpretación del modelo de ahorita, es que yo recuerdo que usted dijo que en regresión múltiple no hay que tomar el R cuadrado, sino el R cuadrado ajustado. ¿Es Ah, así o no? permítame, ahorita le... Ya, no. Ahora le... mm, mm, no. Lo que indicamos fue que en, en regresión múltiple, ¿sí? El R cuadrado ajustado, ¿sí? Ese que vamos a utilizar, ¿sí? Yo quiero comparar dos modelos. ¿Sí? Digamos, en el ejemplo de ahorita no estamos No, comparando. porque para eso, digamos, en este modelo acá, ¿sí? En este ejemplo que tenemos acá, yo debería de tener otro modelo, ¿sí? Con con el mismo número, con el mismo tamaño de muestra y la misma variable dependiente en ambos modelos, ¿sí? Y luego utilizar este criterio, la lógica del que tenga mayor R cuadrado ajustado, pero acá, como no tengo otro modelo, no puedo decir si el modelo 1 o el modelo 2 es mejor, porque no tengo esa comparación. Entonces, respondiendo a su pregunta, el R cuadrado ajustado se utiliza para comparar modelos, pero recuerde, ¿sí? Que debe de considerar esas dos condiciones y debe de cumplirse en dos modelos, que el tamaño de la muestra sea el mismo en los dos modelos y que la variable dependiente tenga el mismo, ¿sí? La misma unidad de medida. Ok, ya, y solo la otra parte que también me quedó duda fue si estos parámetros sí eran significativos. No me quedó claro si eran o no eran. Esto de acá, ¿no? Del ejemplo. Sí, sí, o sea, sé que, por ejemplo, la experiencia sí es significativa, pero la educación, ¿ese La es significativo o no? la educación, no. ¿Por qué? Pues si lo vemos por el valor del estadístico T, sí, la educación, el estadístico T es 1.52. Entonces no es mayor en su valor absoluto a 2, por lo tanto es no significativo. Además, sí, en, bajo el supuesto de que no estaba trabajando con un nivel de confianza del 95%,
5%, quiere decir que la significancia es del 5%, de 0.05. Y 0.18 no es menor a nivel de significancia. Entonces, por lo tanto, es no significativo. En este caso, ¿se rechaza este modelo o no? O sea, como uno de los parámetros no es significativo. Digamos, a la hora de hacer aquí no lo rechaza, ¿sí? Lo que sucedería acá es que en la ecuación de la recta, ¿sí? Que yo debería de utilizar, ¿sí? No debería de considerar la educación, porque desde el punto de vista estadístico es igual a cero, ¿sí? Esa sería la primera opción. La otra opción sería que como yo ya vi que es no significativo, tendría que correr nuevamente el modelo, ¿sí? Otro modelo, ¿sí? Y eliminando la educación. Y ya al correr ese modelo ahí, sí o sí ya podría hacer la comparación entre ambos modelos para ver si el modelo con dos variables independientes explica de mejor manera al salario, considerando únicamente la experiencia, da las observaciones que se tienen acá. Ok, gracias, Lick. Ujú. Bueno, ¿alguna otra duda? Todo bien, licenciado. Bueno, está bien. Nos vemos el próximo día de clases. Entonces, Carlos, ¿será que no se queda un momento? Gracias. Bueno,